Parashat Shemot, segunda entrega. Después que hemos explicado en síntesis, según la opinión de la Kabbalah, cuál es el motivo de que Am Israel está en Egipto, siendo ellos reencarnación de generaciones anteriores que tienen que corregir los 130 años donde Adam Arishon desperdició de su simiente y que llevó a una población diferente en el mundo, ya sea a nivel espiritual, que son entidades negativas, como aquellas que necesitan corrección, que son precisamente estas personas de la generación del Dea, Dor Dea, que es la que va a salir de Egipto y va a recibir la Torah. La persona encargada de Leesov, de reunir todas estas energías que existían en Egipto y que iban a construir a Am Israel en Eret Israel, en la tierra de Israel, como una gran mikveh. No olvidemos que existen 3 mitzvot dentro de la Torá que la persona cumple con todo su cuerpo, que son la mitzvah de mikveh, o sea, de ingresar al mikveh, purificarse, la mitzvah de estar dentro de la sukkah, que se cumple con todo el cuerpo dentro de una sukkah, y la mitzvah de vivir dentro de la tierra de Israel, que se cumple con todo el cuerpo. Bien, son 3 de los elementos en los cuales se construye la espiritualidad de Israel: la sukkah, el mikveh, la tierra de Israel. Entonces, aquel que tiene que preparar, agrupar a todas estos rujot, estas almas, ¿okay?, va a ser una persona que va a provenir de la casa de Leví, debido a que es precisamente el tiempo que Jacob Avinu vive en Mitzrayim y se instala allí de una manera fija para poder construir la Kedushá, que va a alimentar a su familia y a las tribus en el futuro. Hace una inversión espiritual muy alta en uno de sus hijos, Leví, para prepararlo precisamente para ser el conductor del pueblo, conductor de las tribus, durante ese exilio. Y de esa casa proviene la persona que va a ser nuestro primer Goel, o sea, el primer redentor, Moshe Rabbeinu. Dice la Torá en el Perek Sheni, en el segundo capítulo, en el versículo 1, Vayelech ish mi beit Levi, vaikach et bat Levi. Fue un hombre de la casa de Levi, se llamaba Amram, y tomó a una mujer que era también hija de Leví, o sea, de la misma tribu, que se llamaba Yocheved, y Vatahara Isha, quedó embarazada la mujer Batelet Ben, y tuvo un hijo, Vatere Oto Kitov, y vio que su hijo era bueno, Kitov. Explica a Rashi qué significa Tov, qué significa el hecho de ver que su hijo era bueno. Que Shenolat, dice Rashi, Nitmala'a Abait Kulo Ora, se llenó la casa toda de luz. O sea, vieron que al nacer él, una luz nueva venía al mundo. Esto quiere decir que Moshe Rabbeinu es una fuente de luminosidad, es una fuente de luz que llegó en ese momento al mundo. Batitzpineu Shlosha Yerachim, y lo ocultaron durante 3 meses. Esto quiere decir entonces que él nació a los 6 meses, porque estamos dentro, o en el momento en que existía esa que será, de que niño varón que nacía lo tiraban al río, lo mataban los egipcios, tirándolo al río. Entonces ellos veían cuando una mujer se embarazaba y contaban 9 meses, iban a ver a la casa, tomaban a los tinocot, tomaban a los bebés y los mataban. Entonces ellos pudieron, como Moshe nace con 6 meses, pudieron mantenerlo durante 3 meses, pero después de 3 meses ya sabían que lo iban a venir a buscar y que lo podían matar. Ellos pensaban que así iba a ser, aunque ya estudiamos a nivel de Midrashim, que son portales de dimensiones que van pasando, ¿no? Y que no es una muerte precisamente lo que le ocurría a los Tinokot, sino que era el tikkun de lo que había hecho Adam Arishon.
Sin embargo, ellos pensaban que estaba en peligro y por lo tanto hacen una estrategia desde el punto de vista del Pshat, es públicamente conocido. Miriam pone a Moshe en una teivá, lo encuentra la hija de el faraón, que la conocemos con el nombre de Batia o Bitia, y que finalmente ella quiere tomarlo como hijo. En ese momento el niño llora porque tiene hambre, buscan alguna mujer egipcia que le dé de mamar, no quiere, porque no quiere recibir el alimento, y esto es muy importante desde muchas perspectivas, de una mujer que es impura. Entonces finalmente ahí estando Miriam le dice que ella le va a encontrar a alguien que lo pueda dar de mamar, que es precisamente su propia madre, Yochebed. Ve la hija del faraón, Batia le dice, Batomer la Bat Paró, le dijo la hija del faraón. Estoy leyendo en el Perek Sheni, en el capítulo 2, en el versículo 9. Batomer la Bat Paró, le dijo la hija del faraón, Haliji et ayelet azeh. Toma a este niño, ve hanikeu li, y amamántalo por mí. O sea, está hablando ella con la propia Yochebed. Veani eten et sejarej, y yo te lo voy a pagar. Batikaja isha ayelet batenikeu. Y tomó la mujer el niño y le le daba de mamar. Dice la hija del faraón, Beten et sejarej, voy a pagártelo. O sea, aquí comienza precisamente algo que después va a continuar más adelante con la recolección de los nitzotzot, de las chispas de Kedushá que había en Egipto y que Am Israel va a tener que recoger en varias etapas. Dice después la Torá, Vaigdal Ayelet, el niño creció. Vatevieu levat paró, lo trajeron a la hija del faraón. Vaihila leben, Batikra shemo Moshe, y fue para ella como un hijo. Y ella, o sea, la hija del faraón, lo llamó Moshe, Batomer kimin hamain meshitiu, diciendo porque del agua lo he sacado. Los Midrashim nos cuentan que Moshe tuvo 7 nombres, sin contar el octavo, que es el que Batia le dio. Los nombres de él que se recolectan en los Midrashim son Yeret, Avigador o Avigdor, Hever, Abisojo, Yekutiel, Abinoach y un séptimo Tuvia o Tov o Tuvia. Tuvo varios nombres, que son los nombres que le pusieron sus padres o las personas del pueblo hebreo que lo conocieron o lo vieron en sus primeros años. Sin embargo, la Torá nos dice que el nombre con el cual nosotros lo vamos a conocer, a pesar que hay otros, es el nombre de Moshe, que es el que le puso Batia. Muy bien, entonces Moshe ha sido devuelto al palacio y va a vivir en el palacio del faraón por mucho tiempo, pero sin embargo entendemos y sabemos que siguió conectado con su familia y especialmente con Amram, su padre, con Yochebed, su madre, y Moshe conocía y sabía que su función era algo importante, que algo él tenía que realizar, y probablemente sabía también exactamente qué es lo que tenía que realizar, como lo vamos a ver en los siguientes pesukim. En el versículo Yud Aleph, en el 11, la Torá dice así: Vaihi bayamim hahem. Fue en aquellos días, Vaigdal Moshe, y creció Moshe, o sea, ya era un hombre, suponemos que aquí tenía como 20 años. Vayetze el Ehav, y salió donde sus hermanos. Vayar besivlotam, y vio su sufrimiento. Vayar ish mitzrima ke ish ivri me Ehav, y entre estos sufrimientos vio que un egipcio golpeaba a un hebreo de sus hermanos. Esto es bastante importante de detenernos y tratar de estudiarlo a fondo. Dice aquí que salió a ver a sus hermanos, entonces él sabía que los hebreos eran hermanos de él. Esto quiere decir que la relación con su pueblo estuvo siempre presente. El hecho de que él vivía en el palacio no dejaba
eso no impedía que Moshe estuviese en Kesher, y vamos a ver más adelante que esta relación con su familia era muy profunda y no era solamente una relación protocolar, sino que era bastante más profunda en el sentido de estudio también. Sin embargo, vivía en el palacio del faraón. La pregunta es, Batia obviamente sabía quién era, pero la pregunta es, ¿el faraón y el resto de la corte sabían quién era Moshe? Entendemos que no. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque si hubiesen sabido que era hebreo, probablemente podría haber tenido un ma'amad, un estatus no positivo. Podría haber terminado no bien, a pesar de tener la protección de la hija del faraón. Tal vez no por el faraón mismo, sino por el resto de la corte. Y vemos que en general Moshe era alguien que se movía bien, o sea, que sabía cosas. Entonces entendemos de que tenía un cierto estatus y para eso ocultó probablemente su origen. Él sabía, Batia sabía y su familia sabía quién él era. Y probablemente más personas de Am Israel sabían, como vamos a ver más adelante. Segundo motivo, aunque supongamos que él sabía, que el faraón sabía y que la corte sabía, Moshe provenía de una casta sacerdotal. Él era hijo de un leví. Y sabemos que en Egipto esta casta sacerdotal tenía en general un privilegio mayor que incluso la propia corte. Porque, como lo hemos visto en parashot anteriores, Yosef Atzadik pudo vender la tierra de todos los egipcios excepto la tierra de los Kohanim, que tenían como una especie de mahamá, de estatus especial. Entonces, aunque ellos supiesen quién era Moshe, el hecho de que provenía de una familia sacerdotal de Leviim, tal vez hacía que dentro de la corte, a pesar de que era hebreo, pero por el hecho de que era Levi, entonces tenía un cierto mahamad especial al que se le permitían ciertas cosas, tal vez con ciertos límites. Sea como fuese, entendemos que por lo menos su pueblo, o gran parte de su pueblo, los principales pueblos sabían quién él era. Pero además, Moshe sabía no solamente quién era, sino también cuál era su función, porque dice acá el pasuk, Vayar besivlotam, miró el sufrimiento de ellos, o sea que le interesaba ver que Am Israel estaba sufriendo. Esto quiere decir que si hubiese sido un cortesano más, alguien que vivía alejado de sus raíces en la corte de un rey, no le hubiese importado, pero sí le importaba. Eso quiere decir entonces que estaba conectado no solamente con su pueblo, sino con su padre, con su familia, porque le habían transmitido que él, Moshe, tenía una función que cumplir, algo que realizar, y por eso había tenido también una salvación milagrosa en el caso del río. Vayar ish mitzri, y vio a un egipcio, Make ish ivri, que estaba golpeando a un hebreo de sus hermanos. Vaifen jovajó, miró a un lado y a otro. Vayar quien ish, vio que no había ningún hombre. Vayaj golpeó, mató al egipcio. Bait meneu bajol, y lo ocultó en la arena. O sea, lo mató y lo enterró. Rashi nos enseña acá varias cosas. Dice, vio a un ish mitzri, a un egipcio. Trae Rashi, dice, nogues allá, memune al shotre Israel. Beaya mahamidam mikrot agever lemelachtam. Era una persona que estaba encargado, este mitzri, de traer a los trabajadores hebreos mikrot agever, desde que cantaba el gallo, o sea, muy temprano en la mañana, él tenía que levantarlos a todos y traerlos a trabajar. Debido a esto, él encontró la forma de poder ingresar a la casa de uno de los hebreos y violentar a una mujer hebrea. Dice Rashi mismo más adelante que este egipcio estaba golpeando al hebreo, justamente al marido de la mujer a la que él había violado. Malkeu begodeo, lo golpeaba, lo estaba golpeando. Ubaala shel Shlomit bat Divri allá. Este hebreo era el esposo de una mujer que se llamaba Shlomit, la hija de Divri. Benatán e Inav ba, que el egipcio había puesto sus ojos en ella, en la mujer esta.
Ubalaila midó. Por la noche fue y sacó al marido, Beotzió mi beitó, lo sacó de la casa, Bejú Hazar benichnas labait, y el egipcio llegó, ingresó a la casa, Uba alishto, y tuvo relaciones con la mujer del hebreo, que se burá Shehu Baalá, y ella pensó que era su marido. Hazar aish le beitó, volvió el hombre a su casa, Beirgish Badabar se dio cuenta de lo que había ocurrido, o que Sherao todo Mitzri, cuando el Mitzri, el egipcio, lo veía, Sheirgish Badabar y se dio cuenta que que se habían dado cuenta de lo que había hecho, Ayamakeo Berrodejo Layón lo perseguía, lo golpeaba, lo torturaba. ¿Bien? Esta es la Agadá que nosotros conocemos sobre lo que está ocurriendo con este egipcio y con este hebreo. Cuando Moshe ve esto y ve que no hay nadie, simplemente, dice Rashi no solamente esto, sino que escuchemos lo que Rashi dice, y se dirigió a un lado y al otro, o sea, Moshe miró a un lado y al otro, Ra'a ma salo babait, uma salo basade. Se dio cuenta lo que había hecho en la casa y lo que había hecho en el campo, o sea, se dio cuenta lo que había ocurrido con la esposa de este hebreo en la casa del hebreo, y se dio cuenta lo que hacía el egipcio en el campo con este hebreo. Esto quiere decir que Moshe tenía una comprensión muchísimo más profunda de todo lo que está ocurriendo, y podía entender esto a nivel mucho, mucho más profundo. Y cuando se dio cuenta de la maldad del egipcio, entonces decidió eliminarlo, y lo eliminó, lo enterró. O sea, entendemos entonces que la preparación de Moshe no era solamente una preparación de tipo cortesano. Él, con su padre, con Amram, había logrado llegar a grados muy altos de jochma, de sabiduría, y también de manejo de fuerzas profundas con las cuales él podía mover ciertas cosas en la realidad. Como dice el pasuk siguiente, el pasuk 13 de esta parashá dice, Vayetze bayom hasheni, y Moshe salió el segundo día. El primer día ya había salido y había hecho esto. Eso quiere decir que tomó a Harayú, tomó responsabilidad por su pueblo y decidió hacer algo. Pero no se quedó allí. Después de haber hecho una cosa así, tal vez tendría que haberse retirado y no haber ingresado a un peligro que podría sobrevenir por lo que hizo. Pero no, va al segundo día. Beine shne anashim ivrim nitzim. Dos personas hebreas están discutiendo. Bayomer la rasha lama takereja. Y le dijo a uno, el que quería golpear al otro, ¿por qué lo estás golpeando? Bayomer mi, y le dijo el rasha, o sea, uno de los dos que discutían, Bayomer le dijo, Misam haleish sar beshofet aleinu. ¿Quién te ha puesto a ti como un juez sobre nosotros? Aleorgenia taomer. ¿Acaso vas a hablar algo para matarme? Kasher harakta et mitzri, como mataste al egipcio. Vairá Moshe, tuvo miedo Moshe, Vayomer ajen no da adabar, y dijo, este tema se ha descubierto. Acá uno de los dos que estaba discutiendo, que después vamos a ver según la tradición quiénes son, le dice, ¿acaso tú piensas decir algo para matarme? Entonces esto quiere decir, y así lo vamos a interpretar, así nuestros sabios nos van a enseñar, que lo mató con un Shem, o sea que lo mató con uno de los nombres divinos, que este nombre tiene la facultad y el poder de matar a otras personas. Hay nombres de Akadosh Baruj Hu que se pueden utilizar para diferentes funciones, y uno de los nombres de Hashem provoca la muerte. Nosotros no sabemos exactamente cuál es, a pesar que nuestros libros estudian este punto, los libros de Cábala práctica lo estudian y llegan a conclusiones para entender cuál fue, o que por Masore, tradición, hemos recibido de los cabalistas primeros que el nombre que utilizó Moshe fue este. Sin embargo, a nivel clalí general no tanto conocemos qué nombre es. Sin embargo, tiene esta fuerza. Como tenía esta fuerza, lo hizo, lo utilizó. Esto quiere decir que Moshe estudiaba no solamente Torah a nivel pashut, simple, con su padre, sino que también Cábala y Cábala práctica. Y el otro hebreo que estaba allí se disgustó con él porque pensó que también le quería hacer lo mismo. Cuando Moshe se dio cuenta de que el tema se había descubierto, tuvo miedo y dijo, Beajen daba no da adabar. Hay acá delatores, gente que me vio, alguien me vio,
lo comentó y estoy en peligro. La Shelah acá es un poco más también, porque significa estoy en peligro. De todas maneras, él, Moshe Rabbeinu, era un príncipe en Egipto. Podía hacer con la vida de los súbditos lo que él quisiera, mucho más con estos esclavos que los tenían para construir depósitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de tener temor? El faraón era como su abuelo. Podía haberle dicho, no, se me antojó matarlo, lo maté. Y lo que él está hablando es mentira, están confabulando en contra mía. Podría haber hecho muchas cosas. Pero al parecer, cuando tuvo miedo fue porque dentro del palacio ya había despertado sospechas Moshe de cierta actividad subversiva. Porque si no, no entendemos qué miedo puede tener. Entonces quiere decir que ya lo vigilaban, o sea que había algo que empezaron a sospechar, que Moshe está yéndose a otros kibunim y que puede hacer algo que finalmente lo que estaba haciendo, no estaba recolectando todas estas almas a nivel espiritual, como sabemos, y las estaba reuniendo porque en un momento va a tener que sacarlas de Egipto. Y al parecer eso era un temor que, como vemos, el faraón lo tenía presente constantemente desde el principio. Las Geserot se hicieron porque Am Israel había crecido mucho y porque tenían temor de que en una guerra los hebreos iban a confabular en contra del faraón a favor de los enemigos. Y pensaron que en esto Moshe podía tener algún tipo de participación debido a su situación tan especial, siendo el mismo hebreo, siendo leví, siendo de una casta sacerdotal y teniendo también parte dentro de la corte del faraón. Entonces simplemente había una vigilancia sobre él. Y esto es lo que nos dice el pasuk siguiente, que dice, Vaishma paró et adabar hazeh, vaivakesh laharog et Moshe. El faraón escuchó esto y quiso matar a Moshe. No se entiende de un punto de vista simple por qué lo quiso matar, si era su nieto y podía darle el nieto a jugar con todos los egipcios si hubiera querido. No se entendió que había algo más en este Moshe. Vaibrach Moshe mipenei Faro, vayeshev be'eretz Midian, vayeshev alaver. Y escapó Moshe de delante del faraón, pues no quería morir, y se ocultó en la tierra de Midian. Lo que ocurre en este lapso de tiempo en que a Moshe lo descubren, y al parecer hubo otras cosas más que nosotros no conocemos, pero evidentemente entendemos, hay un juicio, el Midrash trae que hay un juicio, lo quieren matar, no logran matar a Moshe, porque ocurre un milagro, le querían cortar la cabeza, pero el cuello se nos forma en una piedra, etcétera, etcétera. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu estuvo con él y lo ayudó a escaparse de Egipto. Entonces entendemos que había algo más que simplemente la muerte de un mitzri, que era un memuné, era una persona encargada, no alguien muy importante. Simplemente para el faraón no era algo importante, para Moshe y al Piasot, según la Cábala, hay mucho más que hablar sobre esto. Pero al darse cuenta Moshe de que no era el momento, él decide escaparse. Cuando Moshe se escapa, curiosamente, y en vez de ir a alguien de la familia de él, porque obviamente Am Israel estaba en Egipto, Najón, sin embargo él sabía de dónde venía, sabía que Leví era hijo de Jacob, sabía que Jacob era hijo de Isaac, y sabía que la parte de la familia de la madre de Jacob, que era Rivka, provenía de la tierra de Labán, o sea, de Siria, de todo ese lugar donde había llegado Jacob. Podría haber ido allá, no, pero en vez de eso, escoge irse a la tierra de Midian, donde vive Yitro, descendiente de Midian, que Midian era uno de los hijos que tuvo Abraham, vino con Keturah, o sea, con Agar. Esto es bastante interesante porque este Yitro era un Cohen, o sea, era un Cohen de Midian, una persona que se dedicaba al servicio divino de la idolatría, y Moshe Rabbeinu, siendo él también de una casta, de una tribu de Kohanim que van a ser en el futuro, o sea, la tribu de Leví, prefiere ir allí y no ir con alguien más cercano, por último la familia de Ismael, ¿no? No, prefiere ir con Yitro, o sea, hasta Midian, y ahí se encuentra con Yitro, no va donde Yitro, se encontró con Yitro, pero fue a Midian. Y al quedarse con Yitro surge una
relación bastante interesante entre ambos, que va a llevar a que Yitro le va a entregar a su hija como esposa y va a tener allí 2 hijos. Va a pasar 10 años, tal vez más, con Yitro, y se van a realizar una serie de situaciones entre ambos que van a llevar a muchas cosas más adelante y que van a trascender en el tiempo. Esto es algo que también debemos analizar y que debemos tener en mente en el momento en que empecemos a revisar cómo Akadosh Baruj Hu trae nuevamente a Moshe a Egipto para su gran misión, que es Yetziat Mitzrayim, la salida de Israel de Egipto.